Era domingo y toda la familia había decidido almorzar juntos en el restaurante La Pérgola para celebrar el cumpleaños de mi nieta. Yo llegué puntual, vestida con mi mejor vestido color granate, esperando pasar un momento hermoso con mi familia. Pero cuando me acerqué a la mesa, mi nuera Raquel me miró de arriba abajo con desprecio y dijo algo que jamás olvidaré. Eugenia, espero que hayas traído dinero, porque esta vez no vamos a pagar tu parte del almuerzo. Sentí como si me hubieran dado una bofetada en pleno rostro. ¿Perdón?, le pregunté, confundida. Raquel se rió con malicia y continuó. No te hagas la que no entiendes. Siempre llegas sin dinero y nosotros terminamos pagando todo. Hoy es diferente. Si no puedes pagar, mejor vete antes de que nos hagas pasar vergüenza. Mi hijo Tomás, en lugar de defenderme, bajó la cabeza y murmuró. Mamá, ella tiene razón. Tú sabes que tu pensión apenas te alcanza para vivir. No deberías haber venido si no tienes dinero para pagar. Las palabras de mi propio hijo me dolieron más que 1000 puñaladas. Después de haberlo criado sola, después de haber sacrificado todo por él, ahí estaba, apoyando a su esposa en mi humillación. ¿En serio crees que no tengo dinero para pagar mi almuerzo?, le pregunté, sintiendo como la rabia comenzaba a hervir en mi pecho. Raquel se carcajeó aún más fuerte. Por favor, Eugenia. Con lo que recibes de pensión, apenas puedes comprar comida en el supermercado. Este restaurante es para personas como nosotros, no para viejas que viven de limosnas. Los otros comensales comenzaron a voltear a mirarnos, algunos susurrando entre ellos. Yo sentí que el mundo se me venía encima, que después de 68 años de vida, mi propia familia me estaba tratando como una carga, como una mendiga. Tomás se acercó a mí y me susurró al oído. Mamá, por favor, no nos hagas pasar pena. Mejor vete y almuerza en casa. Aquí no es tu lugar. Exacto, gritó Raquel, levantándose de la mesa para que todos pudieran escucharla. ¿Ves esa ropa que llevas? Se nota que es barata. ¿Ves esos zapatos? Están gastados. No puedes pretender que perteneces a un lugar como este cuando claramente no tienes ni para vestirte decentemente. Sus palabras eran como dagas clavándose en mi corazón. Mi nieta, una dulce niña de 10 años, me miró con lágrimas en los ojos. Abuela, ¿por qué mamá te está gritando? Pero antes de que pudiera responder, Raquel la jaló del brazo. No te acerques a ella, mi amor. Tu abuela está tratando de aprovecharse de nosotros porque no tiene dinero. Raquel, ya es suficiente, logré decir con voz temblorosa. Soy la madre de tu esposo, merezco respeto. Ella se rió con tanta crueldad que me hizo temblar. ¿Respeto? El respeto se gana con dinero, querida. Y tú claramente no tienes nada que ofrecer más que tus lágrimas y tu lástima. Tomás finalmente habló, pero no para defenderme. Mamá, creo que Raquel tiene razón. Tal vez sea mejor que te vayas. No queremos que los demás clientes se sientan incómodos. En ese momento, algo se rompió dentro de mí. Mi propio hijo, la persona por la que había dado todo en la vida, me estaba echando como si fuera una extraña molesta. Estaba a punto de salir corriendo, humillada y destrozada, cuando escuché una voz familiar detrás de mí. Señora Eugenia. Era Javier, el mesero principal, acercándose con una sonrisa enorme. Qué sorpresa verla aquí un domingo. Como siempre, prefiere la mesa VIP del fondo, o la del centro para que pueda supervisar mejor el servicio. Me miró con respeto genuino y continuó. El chef ya está preparando su platillo favorito, propietaria. El vino tinto de siempre. El silencio que siguió fue ensordecedor. Raquel se quedó con la boca abierta como pez fuera del agua, Tomás palideció completamente, y todos los comensales dejaron de comer para mirarnos fijamente. Javier, sin darse cuenta del impacto de sus palabras, siguió hablando. ¿Quiere que prepare una mesa especial para su familia? Después de todo, usted es la dueña de todo esto. Si alguna vez tu propia familia te ha humillado públicamente, si alguna vez te han juzgado por tu apariencia sin conocer tu historia, entonces sabes exactamente lo que sentí cuando vi las caras de shock de quienes creían que yo era una vieja pobre sin dignidad. Para entender por qué ese momento fue tan devastador, tengo que contarte sobre mi historia con Isabel, mi querida suegra. Cuando me casé con su hijo Roberto hace 40 años, yo era una joven de 28 años que venía de una familia humilde. Mi esposo había muerto en un accidente cuando Tomás tenía apenas 5 años, y fue Isabel quien me extendió la mano cuando más lo necesitaba. Eugenia,
me dijo aquel día con lágrimas en los ojos. Tú eres mi hija ahora. No importa que Roberto ya no esté con nosotros, tú y mi nieto siempre tendrán un lugar en mi corazón. Isabel no era solo rica, era una mujer con clase, educación y sobre todo, un corazón enorme. Tenía varios restaurantes en la ciudad, propiedades, y un negocio próspero que había construido junto con su esposo. Mientras yo trabajaba 2 empleos para mantener a Tomás, Isabel se encargaba de llevarla al colegio, de cuidarlo cuando estaba enfermo, de asegurarse de que tuviera todo lo que necesitaba. Pero lo más importante era que me enseñó valores que parecían haberse perdido en el tiempo: respeto, dignidad, y que el dinero nunca debe cambiar quién eres como persona. Mira, Eugenia, me decía mientras cocinábamos juntas los domingos, el dinero es una herramienta, no un fin. Puede darte comodidad, pero nunca puede darte felicidad si no sabes usarlo con sabiduría. Ella me enseñó que la verdadera riqueza estaba en las relaciones humanas, en el amor sincero, en la capacidad de ayudar a otros sin esperar nada a cambio. Tomás creció viendo esta dinámica. Vio cómo su abuela Isabel me trataba como una hija, cómo me respetaba y me valoraba. Vio cómo ella me defendía cuando otros familiares lejanos insinuaban que yo era una aprovechada que se había quedado en la familia por conveniencia. Eugenia vale más que todos ustedes juntos, les decía Isabel con firmeza. Ella ha demostrado su carácter cuando las cosas se pusieron difíciles. Pero algo cambió cuando Tomás se casó con Raquel hace 10 años. Raquel venía de una familia de clase media alta, pero con una mentalidad completamente diferente. Para ella, el dinero era poder, era estatus, era la manera de medir el valor de las personas. Desde el primer día, noté cómo miraba la casa de Isabel, cómo calculaba mentalmente el valor de cada mueble, cada cuadro, cada joya. Suegra, le decía a Isabel con esa sonrisa falsa que yo conocía tan bien, usted tiene un gusto exquisito. Debe haber costado una fortuna decorar esta casa. Isabel siempre respondía con elegancia, lo importante no es cuánto cuesta, sino los recuerdos que cada objeto guarda. Gradualmente, Raquel comenzó a plantar semillas de discordia. Le decía a Tomás cosas como, tu madre siempre está aquí, ¿no crees que ya es hora de que se independice? Oh, creo que tu abuela la consiente demasiado. Ella debería aprender a valerse por sí misma. Al principio, Tomás la defendía, pero con el tiempo, comenzó a cambiar. Isabel se dio cuenta de lo que estaba pasando. Una tarde, mientras tomábamos té en su jardín, me dijo, Eugenia, esa muchacha no tiene buenos sentimientos. Está llenando la cabeza de mi nieto con ideas equivocadas. Yo traté de defenderla. Isabel, tal vez solo necesita tiempo para adaptarse a la familia. Pero ella negó con la cabeza. No, hija. Yo he vivido lo suficiente para reconocer la avaricia cuando la veo. Los últimos años de vida de Isabel fueron difíciles. Tenía diabetes y problemas del corazón, y yo me encargué de cuidarla. Iba a su casa todas las mañanas, le preparaba sus medicinas, la llevaba al médico, le hacía compañía. Raquel, por supuesto, tenía siempre una excusa para no visitarla. Estoy muy ocupada con mi trabajo, los niños tienen actividades, no me siento bien. Pero cuando Isabel estaba internada en el hospital, ahí estaba Raquel todos los días, preguntando por los documentos, por el testamento, por las propiedades. Abuela, le decía con voz melosa, ya tiene todo arreglado para cuando llegue el momento. Isabel me miraba con tristeza, sabiendo exactamente lo que su nuera estaba haciendo. Una noche, pocas semanas antes de morir, Isabel me llamó a solas. Eugenia, necesito que sepas algo muy importante. He estado observando a mi familia, y me he dado cuenta de que tú eres la única que me ha cuidado sin esperar nada a cambio. Tenía lágrimas en los ojos cuando continuó, tú me has demostrado lo que significa el amor verdadero. Por eso he tomado una decisión que tal vez no todos entiendan. Me entregó un sobresellado y me dijo, cuando yo ya no esté, quiero que abras esto. Y quiero que recuerdes que todo lo que hice fue porque te lo mereces. Tú has sido más hija para mí que muchos de mis propios familiares. Guardé el sobre sin abrirlo, pensando que sería una carta de despedida o tal vez algunos recuerdos personales. Cuando Isabel murió, Raquel inmediatamente comenzó a hacer planes. Necesitamos vender la casa cuanto antes, le decía a Tomás. Con ese dinero podemos comprar algo más grande para nosotros. Tomás, que parecía haber heredado la ambición de su esposa, asintió. Tienes razón.
Mamá puede quedarse con alguna cosa sentimental, pero nosotros necesitamos ese dinero para el futuro de los niños. Fue entonces cuando abrí el sobre que Isabel me había dado. Dentro estaba la escritura del restaurante La Pérgola, transferida completamente a mi nombre, junto con una carta que decía: Eugenia, este restaurante es tuyo porque tú entiendes su verdadero valor. No es solo un negocio, es un lugar donde las familias crean recuerdos. Cuídalo como tú me cuidaste a mí. Nunca le dije a nadie sobre la herencia. Decidí manejar el restaurante en secreto, visitándolo regularmente para asegurarme de que funcionara bien, pero sin revelar mi identidad como propietaria. Quería ver la verdadera naturaleza de mi familia antes de tomar cualquier decisión importante. Después del funeral de Isabel, todo cambió de una manera que jamás imaginé. La familia que yo creía conocer comenzó a mostrar su verdadero rostro, y lo que descubrí me rompió el corazón en pedazos que aún duelen al recordar. La lectura del testamento fue el primer golpe devastador. Cuando el abogado leyó que yo había heredado algunas joyas y objetos personales de Isabel, Raquel explotó como un volcán. ¿Cómo es posible?, gritó delante de todos los familiares reunidos. Ella ni siquiera era su hija. Nosotros somos la familia de sangre. Tomás, mi propio hijo, no dijo una palabra para defenderme. Simplemente se quedó ahí, mirando el suelo, mientras su esposa me atacaba verbalmente. Es injusto, murmuró Leticia, la hermana menor de Isabel, con veneno en la voz. Esa mujer se aprovechó de que mi hermana estaba enferma y confundida. Claudia, la otra hermana, asintió con rabia. Seguramente la manipuló para que cambiara el testamento. Deberíamos impugnarlo. Yo me quedé en silencio, abrazando las pocas pertenencias que Isabel me había dejado oficialmente, sin revelar que en mi bolso llevaba la escritura del restaurante. Algo en mi interior me decía que esperara, que observara, que viera hasta dónde eran capaces de llegar. Las semanas siguientes fueron un infierno. Raquel comenzó una campaña sistemática para alejarme de la familia. Organizaba reuniones familiares y olvidaba invitarme. Cuando yo llegaba sin avisar, me recibía con cara de disgusto. Eugenia, estábamos teniendo una reunión privada. Tal vez sea mejor que vengas otro día. Tomás, que había sido mi compañero de vida durante tantos años, comenzó a tratarme como una extraña. Mamá, me dijo un día cuando fui a visitarlo, creo que necesitas entender que las cosas han cambiado. Raquel se siente incómoda cuando viene sin avisar. Tal vez deberías llamar antes. ¿Llamar antes?, le pregunté, sintiendo que el mundo se me venía encima. Soy tu madre, Tomás. Esta casa también fue mi hogar durante años cuando tú eras pequeño. Él suspiró con impaciencia. Eso era antes, mamá. Ahora tengo mi propia familia, mis propias responsabilidades. No puedes aparecer cuando se te ocurra. Raquel aprovechó cualquier oportunidad para humillarme. En las pocas reuniones familiares a las que me permitían asistir, siempre encontraba maneras sutiles de recordarme mi lugar. Eugenia, siéntate ahí, me decía señalando la silla más alejada de la mesa principal. Esa mesa es para los familiares directos. O cuando servían la comida, Eugenia, espera un momento. Primero servimos a los que pagaron por la cena. Sus palabras eran como puñaladas, pero lo que más me dolía era ver cómo Tomás permitía todo esto sin decir ni una palabra. Los nietos, que antes corrían a abrazarme cuando me veían, comenzaron a tratarme de manera diferente. Un día, mi nieta me dijo: abuela, mamá dice que tú no tienes dinero y que por eso no puedes comprarnos regalos bonitos como antes. Sentí que el corazón se me partía al darme cuenta de que Raquel estaba llenando la cabeza de los niños con mentiras sobre mí. Mira, Eugenia, me dijo Raquel un día cuando fui a dejar un regalo para mi nieta, creo que es momento de que hablemos claro. Tú ya no eres parte de esta familia como antes. Isabel ya no está aquí para protegerte, y las cosas han cambiado. Tomás ahora tiene otras prioridades. ¿Otras prioridades?, le pregunté, sintiendo la rabia crecer en mi pecho. Soy su madre. Él es mi único hijo. Raquel se rió con frialdad. Exactamente. Él es tu único hijo, pero tú no eres su única familia. Él tiene esposa, hijos, una vida nueva. No puedes seguir aferrándote al pasado. Pero lo que más me dolía era escuchar conversaciones que no debía escuchar. Un día, llegué antes de tiempo a la casa de Tomás y los escuché hablando en la cocina. Tomás,
Tu madre está volviéndose una carga, decía Raquel. Siempre viene con sus problemas, sus quejas, sus necesidades. Nosotros tenemos nuestros propios gastos. Tienes razón, respondió mi hijo, y sentí que mi mundo se derrumbaba. A veces pienso que mamá no entiende que ya no somos responsables de mantenerla. Ella recibe su pensión, debería ser suficiente para vivir modestamente. Modestamente, repetí en mi mente. La palabra sonaba como una sentencia de muerte. Después de haber sacrificado mi juventud, mi vida, mis sueños por criar a ese hijo, ahora él creía que yo debía conformarme con vivir modestamente mientras él disfrutaba de una vida cómoda. Raquel continuó envenenando su mente. Además, ella siempre está pidiendo dinero prestado. La semana pasada quería que le prestáramos para arreglar el techo de su casa. ¿Cuándo va a aprender a ser independiente? Yo nunca había pedido dinero prestado, pero me di cuenta de que Raquel estaba distorsionando la realidad para manipular a mi hijo. Las invitaciones a cumpleaños, graduaciones y celebraciones familiares comenzaron a llegar tarde o a no llegar en absoluto. Se me olvidó avisarte, me decía Tomás cuando yo me enteraba por casualidad. Pensé que tal vez estabas ocupada. Ocupada. Como si una madre de 68 años tuviera tantas ocupaciones que no pudiera celebrar el cumpleaños de su nieta. Un día, Leticia me llamó para decirme algo que me heló la sangre. Eugenia, no sé si debería decirte esto, pero Raquel ha estado diciéndole a todo el mundo que tú estás inventando enfermedades para llamar la atención. Dice que te haces la víctima para que Tomás te dé dinero. ¿Qué enfermedades?, le pregunté, confundida. Yo no he inventado nada. Leticia suspiró. Ella dice que exageras tus dolores de espalda, que finges estar deprimida, que usas tu edad como excusa para no trabajar. Está convenciendo a la familia de que eres una manipuladora. Fue entonces cuando me di cuenta de que Raquel no solo quería alejarme de Tomás, sino destruir completamente mi reputación en la familia. Estaba construyendo una narrativa donde yo era la villana, la suegra problemática, la vieja que no sabía cuándo retirarse. En las reuniones familiares, notaba cómo los demás parientes me miraban con lástima o con molestia. Algunos evitaban hablarme, otros me trataban con condescendencia, como si fuera una anciana senil que no entendía la realidad. Pobrecita Eugenia, escuché que decía Claudia, no se da cuenta de que ya no es necesaria. El colmo llegó cuando organizaron una cena familiar para celebrar el ascenso de Tomás en su trabajo. Me enteré por casualidad, cuando escuché a mi nieta hablar por teléfono. Sí, abuela Raquel, ya sabemos que es mañana en la pérgola. Papá dijo que va a ser una cena muy elegante. Llamé a Tomás para preguntarle sobre la cena. Mamá, me dijo con voz incómoda, es una cena pequeña, íntima. No creo que sea apropiado que vayas. Es más para la familia directa. Familia directa. Yo, que lo había criado sola, que había trabajado día y noche para darle todo lo que necesitaba, ya no era familia directa. Tomás, le dije con la voz quebrada, soy tu madre. ¿Cómo puedo no ser familia directa? Él guardó silencio por un momento antes de responder. Mamá, por favor, no lo hagas más difícil. Raquel ya organizó todo, y no hay espacio para más personas. No hay espacio para más personas. Esas palabras resonaron en mi cabeza durante días. No había espacio para la madre que había dado todo por él, pero sí había espacio para amigos, colegas y familiares lejanos que apenas conocía. Fue en ese momento cuando decidí que era hora de dejar de ser la víctima silenciosa. Era hora de recordarles a todos quién era realmente Eugenia, y qué significaba subestimar a una mujer que había luchado toda su vida por su familia. La gota que derramó el vaso llegó 3 días antes de ese fatídico almuerzo dominical. Estaba en el supermercado comprando algunas cosas cuando me topé con Claudia, la hermana de Isabel. Al principio, fingió no verme, pero cuando nuestros ojos se cruzaron, no tuvo más remedio que saludarme. Hola, Eugenia, me dijo con esa sonrisa falsa que había perfeccionado a lo largo de los años. ¿Cómo estás? Hace tiempo que no te vemos en las reuniones familiares. Su tono era condescendiente, como si le estuviera hablando a una niña pequeña. Estoy bien, gracias, respondí, tratando de mantener la compostura. No me han invitado a las últimas reuniones. Claudia se rió con una risa que me heló la sangre. Bueno, es que las cosas han cambiado, ¿no? Ahora que Isabel ya no está, cada uno debe encontrar su lugar en la familia.
Lo que dijo después me dejó sin palabras. Además, Raquel nos contó que has estado pidiendo dinero constantemente a Tomás. Dice que hasta amenazaste con quitarte la vida si él no te ayudaba económicamente. Sentí como si me hubieran dado un puñetazo en el estómago. ¿Qué estás diciendo, Claudia? Yo jamás he dicho algo así. Por favor, Eugenia, continuó con desprecio. Todos sabemos que las personas mayores a veces exageran las cosas para conseguir atención. Raquel nos mostró unos mensajes de texto que le enviaste a Tomás, muy dramáticos, hablando de lo sola que te sientes, de cómo la vida ya no tiene sentido para ti. Mi mente comenzó a procesar lo que estaba escuchando. Raquel había tomado mensajes donde yo expresaba mi tristeza natural por la pérdida de Isabel y los había distorsionado para hacerme ver como una manipuladora emocional. Claudia, esos mensajes eran sobre el duelo por la muerte de Isabel, no sobre dinero. Mira, Eugenia, me dijo acercándose más, creo que es momento de que aceptes la realidad. Tú ya cumpliste tu función en esta familia. Criaste a Tomás, él ya es un hombre adulto con su propia vida. No puedes seguir aferrándote a él como si fuera tu único propósito de vida. Sus palabras me golpearon como dagas, pero lo peor estaba por venir. De hecho, continuó con una sonrisa malévola, toda la familia ha estado hablando. Creemos que tal vez sería mejor para todos, incluyéndote, que buscaras, digamos, un lugar más apropiado para esta etapa de tu vida. ¿Un lugar más apropiado?, pregunté, aunque ya sabía hacia dónde iba la conversación. Sí, querida. Un lugar donde puedas estar con personas de tu edad, donde tengas actividades, cuidado médico. Ya sabes, un hogar de ancianos. Hay algunos muy bonitos en la ciudad, y estoy segura de que Tomás podría ayudarte con los gastos iniciales. El mundo se me vino encima. No solo me estaban apartando de la familia, sino que estaban planeando deshacerse de mí completamente. Claudia, yo no necesito un hogar de ancianos. Estoy perfectamente bien viviendo sola en mi casa. Eugenia, por favor, me dijo con falsa preocupación. Todos hemos notado que últimamente estás diferente. Más olvidadiza, más emocional. Es normal a tu edad. No hay nada de malo en admitir que necesitas ayuda. Esa noche no pude dormir. Las palabras de Claudia resonaban en mi cabeza una y otra vez. Me di cuenta de que no era solo el comentario casual de una persona, sino parte de una estrategia orquestada por Raquel para alejarme definitivamente de Tomás y de mis nietos. Al día siguiente, decidí hacer algo que nunca había hecho, revisar las redes sociales de Raquel. Lo que encontré me destrozó el alma. Había publicaciones donde aparecía con mis nietos, con comentarios como, por fin una tarde tranquila con los pequeños, sin dramas familiares. O fotos de cenas familiares con la descripción, cuando la familia se reúne sin complicaciones, todo es más bonito. Pero lo que más me dolió fue una publicación donde aparecía Tomás abrazando a Raquel, con un comentario que decía, agradecida de tener un esposo que sabe poner límites cuando es necesario. No todos los hombres tienen el valor de proteger a su familia nuclear de influencias tóxicas. Influencias tóxicas. Esa era yo para ellos. La madre que había sacrificado su juventud, que había trabajado 2 empleos para darle educación a su hijo, que había estado ahí en cada momento difícil, ahora era una influencia tóxica. Pero el golpe final llegó cuando encontré un chat grupal familiar del que obviamente yo había sido excluida. Mi nieta había dejado su teléfono olvidado en mi casa durante su última visita, y cuando sonó una notificación, no pude evitar mirar. Era un grupo llamado Familia Real donde estaban todos, Tomás, Raquel, Claudia, Leticia, y otros familiares. Los mensajes que leí me quitaron el aliento. Raquel, ya hablé con Claudia. Creo que está entendiendo el mensaje. Tomás, ¿crees que funcionará? Raquel, si todos mantenemos la misma línea, eventualmente se dará cuenta de que ya no es bienvenida. Es cuestión de tiempo. Leticia, me da un poco de pena, pero tienes razón. Desde que murió Isabel, se ha vuelto muy dependiente y dramática. Claudia, hoy la vi en el supermercado. Le sugerí lo del hogar de ancianos. Creo que la idea la impactó. Raquel, perfecto. Entre más incómoda se sienta, más rápido tomará la decisión correcta. Tomás, solo espero que no arme un escándalo. Ya saben cómo se pone cuando se siente atacada. Raquel, por eso mismo organicé el almuerzo del domingo en la pérgola.
Es un lugar público y elegante. Si hace una escena, va a quedar en evidencia que realmente está perdiendo la cabeza. Mis manos temblaban mientras leía. Todo estaba planeado. El almuerzo del domingo no era una celebración familiar, era una trampa. Era su plan final para humillarme públicamente y justificar mi exclusión definitiva de la familia. Raquel había escogido la Pérgola específicamente porque sabía que era un restaurante caro, donde yo me sentiría fuera de lugar. Su plan era humillarme frente a otros comensales, hacer que pareciera una anciana problemática que no sabía comportarse en lugares elegantes. El último mensaje del chat me rompió el corazón completamente. Tomás, creo que mamá nunca va a entender que las cosas cambiaron. Está aferrada a una época que ya pasó. Raquel, es normal, cariño. Los viejos no aceptan fácilmente que ya no son necesarios. Pero es nuestro deber como familia ayudarla a entender su nuevo lugar. Claudia, además, económicamente será mejor para todos. Una persona menos de quien preocuparse. Leticia, y los niños estarán mejor sin tanta confusión. Necesitan estabilidad, no el drama constante de una abuela que no acepta los límites. Una persona menos de quien preocuparse. Esas palabras se grabaron a fuego en mi memoria. Después de 40 años de ser parte de esa familia, después de haber criado a Tomás prácticamente sola, después de haber cuidado a Isabel en sus últimos días, ahora era simplemente una persona menos de quien preocuparse. Me di cuenta de que el almuerzo del domingo no era solo una reunión familiar. Era mi juicio público, mi humillación final, el momento en que Raquel demostraría frente a todos que yo era exactamente lo que ella había estado diciendo, una vieja problemática, sin dinero, sin lugar en el mundo moderno. Pero había algo que Raquel no sabía, algo que ninguno de ellos sabía. Yo no era la víctima indefensa que creían que era. Tenía un as bajo la manga que cambiaría todo en ese restaurante, y estaba a punto de usarlo. Esa noche, saqué la escritura del restaurante La Pérgola de mi caja fuerte y la miré por largo tiempo. Isabel había sido más sabia de lo que yo pensaba. No solo me había dejado un restaurante, me había dejado la oportunidad de mostrarle a mi familia quién era realmente Eugenia cuando decidía defenderse. Era momento de que aprendieran que subestimar a una mujer de 68 años que había luchado toda su vida podía ser el error más grande de sus vidas. El domingo llegó con un cielo gris que parecía reflejar mi estado de ánimo. Me desperté temprano, con una mezcla de nervios y determinación que no había sentido en años. Sabía que ese día cambiaría todo, que sería el momento en que mi familia descubriría quién era realmente Eugenia. Me vestí con especial cuidado. Escogí mi vestido granate más elegante, el que Isabel me había regalado años atrás, diciéndome, una mujer debe vestirse siempre como la reina que lleva adentro. Me puse las perlas que ella me había dejado en herencia, me arreglé el cabello en el salón, y me miré al espejo. No era la anciana derrotada que Raquel esperaba ver. Era una mujer de 68 años con la dignidad intacta, lista para la batalla. Llegué a la Pérgola exactamente a las 12 del día, como habíamos acordado. El restaurante lucía espléndido bajo la luz del mediodía, con sus manteles blancos inmaculados, sus flores frescas en cada mesa, y esa elegancia discreta que Isabel había cultivado durante años. Era mi restaurante, aunque ellos no lo supieran aún. Vi a la familia reunida en una mesa grande cerca de la ventana. Raquel había escogido estratégicamente un lugar visible desde toda la sala, donde cualquier escándalo que yo pudiera causar sería visto por todos los comensales. Tomás estaba sentado a su lado, mis dos nietos jugaban con sus teléfonos, y Claudia y Leticia completaban el grupo familiar. Cuando me acerqué a la mesa, el ambiente cambió inmediatamente. Raquel me miró de arriba abajo con esa sonrisa falsa que ya conocía tan bien. Eugenia, qué sorpresa verte aquí, dijo con voz alta, asegurándose de que las mesas vecinas pudieran escuchar. Espero que hayas traído dinero suficiente, porque este lugar no es precisamente barato. Buenos días, familia, respondí con tranquilidad, tomando asiento en la única silla disponible, que casualmente estaba en la cabecera opuesta a donde se sentaba Raquel. Los comensales de las mesas cercanas ya habían comenzado a mirarnos con curiosidad. Tomás evitó mi mirada y murmuró un saludo apenas audible. Mis nietos, que antes corrían a abrazarme, ahora me saludaron con frialdad, claramente influenciados por lo que habían escuchado en casa. «Hola, abuela», dijo mi nieta sin levantar la vista de su teléfono. «Bueno», dijo Raquel, tomando el menú con aire teatral,
Yo voy a pedir el salmón noruego. Cuesta 45 euros, pero uno se merece lo mejor de vez en cuando, ¿no creen? Me miró directamente. Eugenia, ¿ya sabes qué vas a pedir? Espero que sea algo dentro de tu presupuesto. Aún no he decidido, respondí con calma, aunque por dentro sentía que la rabia comenzaba a hervir. Claudia se unió al ataque. Eugenia, querida, tal vez deberías mirar la sección de ensaladas. Son más accesibles. Leticia soltó una risita. O tal vez la sopa del día. He escuchado que está muy buena y no es tan cara. Los comentarios eran como dagas, pero yo mantenía la compostura, esperando el momento perfecto. Cuando llegó el mesero para tomar las órdenes, la situación se intensificó. Buenas tardes. ¿Ya han decidido qué van a ordenar?, preguntó el joven camarero con cortesía profesional. Raquel, como si fuera la anfitriona de la mesa, comenzó a ordenar para todos. Yo quiero el salmón noruego, mi esposo va a pedir el cordero, los niños quieren pasta, y mis cuñadas van a pedir. Cuando llegó mi turno, me miró con malicia. Y la señora, dijo refiriéndose a mí como si fuera una extraña, creo que todavía está decidiendo. Tal vez necesita ver los precios otra vez. En realidad, dije manteniendo la calma, me gustaría hablar con el gerente antes de ordenar. El mesero asintió y se retiró. Raquel se rió con desdén. ¿Con el gerente? ¿Para qué? Vas a pedir un descuento especial para la tercera edad. Tomás, visiblemente incómodo, murmuró. Mamá, por favor, no causes problemas. Solo ordena algo y ya. Sus palabras me dolieron más que las de Raquel, porque venían de mi propio hijo. No te preocupes, Tomás, le dije con voz firme. No voy a causar problemas. Solo quiero asegurarme de que todo esté perfecto para esta comida familiar tan especial. Mientras esperábamos al gerente, Raquel aprovechó para continuar con su show público. Sabes, Eugenia, dijo elevando la voz, creo que es admirable que hayas decidido venir, a pesar de, bueno, de tu situación económica. Muestra que tienes valor. Mi situación económica, repetí, sintiendo como cada palabra era una humillación calculada. Los comensales de las mesas vecinas ya no disimulaban su curiosidad y nos miraban abiertamente. Sí, continuó Raquel, todos sabemos que tu pensión apenas te alcanza para lo básico. No debe ser fácil estar en un lugar tan elegante sabiendo que no puedes permitirte realmente comer aquí. Claudia y Leticia asintieron, disfrutando del espectáculo. De hecho, añadió Leticia, recuerdo que la semana pasada nos comentabas que tenías problemas para pagar las facturas de la luz. Yo nunca había dicho tal cosa, pero me di cuenta de que habían preparado todo un arsenal de mentiras para esta ocasión. Es una lástima, dijo Claudia con falsa compasión, pero la vejez trae estos desafíos. No todos podemos mantenernos al nivel que teníamos cuando éramos jóvenes. En ese momento, vi a Javier, el gerente, acercándose a nuestra mesa. Lo conocía bien de mis visitas al restaurante, pero él sabía que debía mantener la discreción sobre mi identidad como propietaria. Sin embargo, lo que no esperaba era lo que estaba a punto de suceder. Buenas tardes, dijo Javier con su sonrisa profesional, dirigiéndose a toda la mesa pero mirándome especialmente a mí. ¿En qué puedo ayudarles? Raquel se adelantó. Mire, joven, estamos teniendo un almuerzo familiar y esta señora, dijo señalándome, quiere hablar con usted. Esperamos que no sea para pedir algún tipo de descuento especial porque... No terminó la frase, pero la implicación era clara. Javier me miró con una expresión que no pude descifrar inmediatamente. Luego, algo cambió en su rostro. Disculpe, dijo dirigiéndose a Raquel, ¿está usted hablando de la señora Eugenia? Sí, respondió Raquel con impaciencia. Eugenia Martínez. La conoce. Lo que pasó después fue como si el tiempo se detuviera. Javier se enderezó completamente, su expresión cambió de profesional a reverencial, y dijo con voz clara y fuerte, por supuesto que conozco a la señora Eugenia. Es la propietaria de la pérgola. El silencio que siguió fue tan profundo que se podía escuchar el tintineo de los cubiertos en las mesas vecinas. Raquel se quedó con la boca abierta, Tomás palideció como si hubiera visto un fantasma, y Claudia y Leticia se miraron con expresiones de shock total. Propietaria, balbuceó Raquel. ¿De qué está hablando? Javier continuó, completamente ajeno al impacto de sus palabras. Señora Eugenia, ¿su mesa VIP de siempre?
¿O prefiere quedarse aquí con su familia? Hizo una pausa y agregó: por cierto, el chef ya está preparando su platillo favorito, el que ordenó la semana pasada cuando vino a revisar los menús nuevos. Los comensales de las mesas cercanas habían dejado de comer y nos miraban fijamente. Algunos susurraban entre ellos, claramente intrigados por la situación que se estaba desarrollando. Debe haber un error, dijo Tomás con voz temblorosa. Mi madre no puede ser la propietaria de este restaurante. Javier lo miró con expresión confundida. ¿Su madre? Señor, la señora Eugenia ha sido la propietaria de la pérgola desde hace 3 años, cuando la anterior dueña, la señora Isabel, le transfirió la propiedad. Ella viene aquí regularmente para supervisar las operaciones. Raquel, que había pasado del shock a la incredulidad, gritó: eso es imposible. Esta mujer vive de una pensión. No tiene dinero ni para pagar sus propias cuentas. Señora, dijo Javier con firmeza profesional, le aseguro que no hay ningún error. La señora Eugenia no solo es la propietaria, sino que es una de las empresarias más respetadas en el sector gastronómico de la ciudad. En ese momento, otro empleado se acercó a la mesa. Señora Eugenia, dijo con respeto, el vino español que ordenó acaba de llegar. ¿Quiere que lo sirva ahora o prefiere esperar? La realidad comenzó a asentarse en las mentes de mi familia. Raquel me miró como si me estuviera viendo por primera vez en su vida. Tú sabías esto todo el tiempo, murmuró con voz ahogada. Por supuesto que lo sabía, respondí finalmente, con una calma que sorprendió incluso a mí misma. Es mi restaurante. El silencio que siguió a mi confirmación fue ensordecedor. Podía ver cómo las mentes de cada uno de ellos trabajaban frenéticamente, tratando de procesar la información, recordando cada humillación que me habían hecho, cada comentario despectivo sobre mi situación económica, cada vez que me habían tratado como una carga. Raquel fue la primera en reaccionar, su rostro pasando del shock a la rabia en cuestión de segundos. ¿Cómo es posible?, gritó, haciendo que todos los comensales del restaurante voltearan a mirarnos. Tú nos has mentido durante años. Nos has hecho creer que eras pobre. Yo nunca les mentí, respondí con una calma que me sorprendió a mí misma. Ustedes asumieron mi situación económica y yo simplemente no los corregí. Quería ver quiénes eran realmente cuando pensaban que no tenían nada que ofrecerles. Tomás, mi propio hijo, me miraba como si fuera una extraña. Mamá, ¿por qué no nos dijiste? ¿Por qué nos dejaste creer que estabas pasando por dificultades? Su voz temblaba, pero no sabía si era por la vergüenza o por la rabia. Porque necesitaba saber quién me amaba por lo que soy, no por lo que tengo, le respondí, sintiendo como mi corazón se partía al ver la expresión en su rostro. Y ahora ya lo sé. Javier, que había estado observando la tensión familiar con creciente incomodidad, se acercó nuevamente. Señora Eugenia, ¿prefiere que les prepare una mesa privada? Parece que necesitan privacidad para su conversación familiar. No, dije firmemente. Creo que es hora de que esta conversación sea pública. Después de todo, mi familia no tuvo problemas en humillarme públicamente hace unos minutos. Claudia, que había permanecido en silencio durante el intercambio, finalmente encontró su voz. Eugenia, esto es ridículo. ¿Esperas que creamos que Isabel te dejó su restaurante más próspero? Eso no tiene sentido. Tú ni siquiera eras familia de sangre. ¿No tiene sentido?, pregunté, sacando mi teléfono. Déjame mostrarte algo que quizás te ayude a entenderlo mejor. Abrí la galería de fotos y comencé a mostrarles imágenes que había tomado durante mis visitas regulares al restaurante. Yo revisando inventarios, yo hablando con proveedores, yo en reuniones con el equipo administrativo. Aquí estoy yo la semana pasada, evaluando los nuevos menús, dije mostrando una foto donde aparecía en la cocina con el chef. Y aquí estoy revisando las finanzas del trimestre, agregué mostrando otra imagen donde estaba en la oficina administrativa. Leticia arrebató mi teléfono para ver las fotos más de cerca. Su rostro se descompuso gradualmente mientras navegaba por las imágenes. Esto es real, murmuró. Mira, Claudia, aquí está ella con todos los empleados, como si fuera la jefa, completó Claudia, devolviendo el teléfono con manos temblorosas. Porque soy la jefa, confirmé. Raquel, que había estado procesando la información, explotó nuevamente. Esto es increíble.
Nos has estado engañando durante años. Has permitido que te ayudáramos económicamente cuando eras rica. ¿Cuándo me ayudaron económicamente?, pregunté, arqueando una ceja. ¿Cuándo fue la última vez que cualquiera de ustedes me ofreció ayuda real? Porque yo recuerdo claramente que la semana pasada, Raquel, tú me dijiste que no podías prestarme dinero para arreglar el techo porque tenían sus propios gastos. El rostro de Raquel se puso rojo como un tomate. Eso era diferente. Tú no nos dijiste que... No les dije que tenía dinero porque quería ver qué tipo de personas eran realmente, la interrumpí. Y ahora lo sé. Cuando pensaron que era pobre, me trataron como basura. Cuando pensaron que era una carga, tramaron maneras de deshacerse de mí. Tomás se puso de pie abruptamente, claramente agitado. Mamá, eso no es justo. Nosotros nunca. ¿Nunca qué, Tomás? Lo interrumpí, sacando mi teléfono nuevamente. ¿Nunca hablaron de mí a mis espaldas? ¿Nunca planearon enviarme a un hogar de ancianos? ¿Nunca me llamaron una influencia tóxica? La expresión de pánico en su rostro me confirmó que sabía exactamente de qué estaba hablando. Mamá, ¿cómo sabes? ¿Cómo sé sobre su chat grupal, Familia Real? Pregunté, viendo cómo toda la mesa se ponía pálida. ¿Cómo sé que Raquel organizó esta comida específicamente para humillarme en público? ¿Cómo sé que todos ustedes han estado planeando convencerme de que necesito ir a un hogar de ancianos? El silencio era tan denso que se podía cortar con un cuchillo. Los comensales de las mesas cercanas ya no disimulaban su curiosidad y algunos habían comenzado a grabar discretamente con sus teléfonos. Tu nieta, continué, olvidó su teléfono en mi casa la semana pasada. Cuando llegó una notificación del chat grupal, no pude evitar leer lo que estaban diciendo sobre mí. Mi voz se quebró ligeramente. Imaginen mi sorpresa al descubrir que mi propia familia me había catalogado como una persona menos de quien preocuparse, punto. Raquel intentó defenderse. Eugenia, esos mensajes fueron sacados de contexto. Nosotros solo estábamos preocupados por... ¿Preocupados por qué? Exploté finalmente, perdiendo la compostura que había mantenido hasta ese momento. ¿Preocupados por cómo deshacerse de mí? ¿Preocupados por convencer a todo el mundo de que era una manipuladora emocional? ¿Preocupados por inventar que yo amenazaba con suicidarme para conseguir dinero? Claudia se encogió en su silla. Eugenia, nosotros nunca dijimos que amenazaras con... Mentirosa, grité, haciendo que varios comensales se sobresaltaran. Tú misma me lo dijiste en el supermercado. Me dijiste que Raquel les había contado que yo amenazaba con quitarme la vida si Tomás no me ayudaba económicamente. Javier se acercó nuevamente, claramente preocupado por la escalada del conflicto. Señora Eugenia, ¿necesita que llamemos a seguridad? ¿O prefiere que les pidamos a estas personas que se retiren? La sugerencia de echarlos del restaurante hizo que Raquel reaccionara con horror. No pueden echarnos. Somos clientes pagadores. En realidad, dijo Javier con frialdad profesional, ustedes son huéspedes de la propietaria. Y si la propietaria considera que su comportamiento es inapropiado, tenemos todo el derecho de pedirles que se retiren. No, dije levantando la mano. Déjalos quedarse. Quiero que escuchen todo lo que tengo que decir. Me puse de pie y miré a cada uno de ellos directamente a los ojos. Durante los últimos meses, he tenido que escuchar cómo me describían como una vieja problemática, una carga emocional y económica, una manipuladora que usaba su edad para conseguir atención. Tomás trató de interrumpir. Mamá, nosotros nunca. Silencio, grité con una fuerza que no sabía que tenía. Durante 40 años mantuve a esta familia unida. Crié a tu hijo prácticamente sola. Cuidé a tu abuela Isabel cuando todos ustedes estaban demasiado ocupados. Y esta es la manera en que me pagan. Saqué algunos papeles de mi bolso. ¿Quieren saber qué más dejó Isabel para mí? No solo el restaurante. También me dejó las acciones de la empresa de importación que maneja Tomás. El rostro de mi hijo se descompuso completamente. ¿Qué estás diciendo? Estoy diciendo que técnicamente, yo soy tu jefa, querido hijo. Isabel me dejó el 60% de las acciones de Importaciones Martínez. ¿Sabes lo que eso significa? Raquel se levantó tan abruptamente que tiró su silla. Esto es imposible.
El abogado nunca mencionó esas acciones en la lectura del testamento. Porque Isabel las había transferido a mi nombre 2 años antes de morir, expliqué con calma. Ella sabía exactamente qué tipo de personas eran ustedes, y tomó precauciones para proteger lo que realmente importaba. La revelación cayó sobre ellos como una bomba. No solo había heredado el restaurante, sino que también controlaba la empresa donde trabajaba Tomás, la empresa que le daba el estilo de vida lujoso que tanto disfrutaba. Ahora entiendo, murmuré, viendo sus rostros de pánico, por qué estaban tan desesperados por deshacerse de mí. No era solo porque me consideraban una carga. Era porque tenían miedo de que Isabel me hubiera dejado algo importante. Y tenían razón en tener miedo. Los días que siguieron a esa revelación explosiva en el restaurante fueron los más difíciles de mi vida. Si pensé que la humillación pública haría que mi familia reflexionara sobre su comportamiento, estaba completamente equivocada. En lugar de disculparse o mostrar remordimiento, decidieron declarar una guerra total contra mí. Todo comenzó el lunes por la mañana. Recibí una llamada de mi abogado, el doctor Ramiro Vega, con noticias que me helaron la sangre. Señora Eugenia, me dijo con voz preocupada, he recibido una demanda de su hijo Tomás. Está impugnando todas las herencias que recibió de la señora Isabel, alegando que su suegra no estaba en plenas facultades mentales cuando realizó las transferencias. Sentí como si me hubieran dado un puñetazo en el estómago. ¿Cómo es posible? Isabel estaba perfectamente lúcida cuando me transfirió las propiedades. Eso lo sabemos usted y yo, continuó el abogado, pero ellos han presentado testimonios médicos que sugieren que la señora Isabel podría haber estado sufriendo de demencia en sus últimos años. Aparentemente han conseguido que 2 médicos firmen declaraciones en ese sentido. ¿Qué médicos?, pregunté, sintiendo como la rabia comenzaba a crecer en mi pecho. Isabel visitaba regularmente al doctor García, y él siempre dijo que estaba perfectamente bien mentalmente. Exactamente ese es el problema, suspiró el doctor Ramiro. No son médicos que la hayan tratado. Son especialistas en geriatría que han revisado su historial médico post-mortem y que, según ellos, han identificado patrones consistentes con deterioro cognitivo. Colgué el teléfono sintiendo que el mundo se me venía encima. No solo habían decidido atacarme legalmente, sino que estaban dispuestos a manchar la memoria de Isabel para conseguir su objetivo. Esa misma tarde, recibí una visita inesperada. Claudia y Leticia aparecieron en mi puerta con expresiones que mezclaban falsas sonrisas con amenazas apenas veladas. «Hola, Eugenia», dijo Claudia, invitándose a pasar sin que yo la hubiera invitado. «Vinimos a hablar contigo sobre esta situación incómoda que se ha creado». «¿Situación incómoda?», pregunté, sin invitarlas a sentarse. «Así llaman ustedes al hecho de que su hermana me dejó sus propiedades porque confió en mí más que en su propia familia». Leticia se acercó con una expresión que pretendía ser maternal, pero que resultaba amenazante. «Eugenia, querida, creemos que todo esto se puede resolver de manera civilizada. No necesitamos que esto se convierta en un escándalo público que dañe a toda la familia». «¿Un escándalo público?», repetí, sintiendo como la incredulidad me llenaba. «Como el escándalo público que ustedes crearon cuando me humillaron en el restaurante». Claudia suspiró dramáticamente. «Eugenia, todos cometemos errores cuando estamos bajo presión. Pero lo importante es que podemos arreglar esto. Estamos dispuestas a llegar a un acuerdo». «¿Qué tipo de acuerdo?», pregunté, aunque ya sospechaba hacia dónde iba la conversación. «Bueno», dijo Leticia, mirando alrededor de mi modesta casa como si estuviera evaluando su valor, «creemos que sería justo que tú te quedes con esta casa y tal vez una pequeña suma de dinero. A cambio, renuncias a todas las demás propiedades que Isabel te dejó». «¿Una pequeña suma?», pregunté, arqueando las cejas. «Están hablando de comprarme mi legítima herencia». Claudia se puso seria de repente. «Eugenia, no creo que entiendas la gravedad de la situación. La demanda que presentó Tomás es solo el comienzo. Tenemos médicos que testificarán que Isabel no estaba en condiciones de tomar decisiones financieras importantes. Y tenemos testigos», añadió Leticia, «que declararán que tú ejerciste influencia indebida sobre mi hermana en sus últimos días, que te aprovechaste de su vulnerabilidad emocional para manipularla». Las amenazas eran claras. No solo iban a cuestionar la capacidad mental de Isabel,
sino que me iban a pintar como una manipuladora que había abusado de una anciana enferma. Además, continuó Claudia con una sonrisa fría, hemos estado investigando un poco sobre tu situación. ¿Sabías que el manejo de un restaurante requiere ciertos permisos y licencias que deben estar al día? Sería una lástima que surgieran problemas con las autoridades sanitarias o fiscales. El mensaje era claro, iban a usar todos los recursos a su disposición para hacerme la vida imposible hasta que se diera. Esa noche no pude dormir. Las palabras de Claudia y Leticia resonaban en mi cabeza. Me di cuenta de que había subestimado la profundidad de su avaricia y su falta de escrúpulos. Estaban dispuestas a destruir la memoria de Isabel, a inventar mentiras sobre su estado mental, con tal de quedarse con lo que creían que les pertenecía por derecho de sangre. Al día siguiente, las cosas empeoraron. Recibí una llamada de Javier desde el restaurante. Señora Eugenia, me dijo con voz alterada, han venido inspectores de sanidad. Están revisando todo, la cocina, los almacenes, los registros de temperatura. Dicen que recibieron una denuncia anónima sobre posibles violaciones a las normas sanitarias. ¿Una denuncia anónima?, pregunté, aunque ya sabía quién estaba detrás de esto. Y eso no es todo, continuó Javier. También vinieron inspectores fiscales. Están pidiendo todos los libros contables de los últimos 3 años. Dicen que necesitan verificar que todos los impuestos estén al día. Colgué el teléfono sintiendo que las paredes se me cerraban encima. Estaban atacando desde todos los flancos posibles, tratando de crear tantos problemas legales y administrativos que yo no tuviera más opción que rendirme. Pero lo peor estaba por venir. Esa tarde, mientras estaba en el supermercado, me di cuenta de que la gente me miraba de manera extraña. Algunos susurraban cuando pasaba cerca, otros simplemente me evitaban. Al llegar a la caja, la cajera me miró con una mezcla de curiosidad y desprecio. ¿Es usted la señora de la que están hablando en las redes sociales?, me preguntó sin ceremonia. ¿Perdón?, respondí, confundida. Sacó su teléfono y me mostró una publicación de Facebook que me dejó sin aliento. Era una foto mía tomada durante la confrontación en el restaurante, con un texto que decía, esta mujer engañó a su familia durante años, haciéndose pasar por pobre para manipularlos emocionalmente. Ahora resulta que es rica y se aprovechó de una anciana enferma para robarle su herencia a la familia legítima. El post tenía cientos de comentarios y había sido compartido docenas de veces. Los comentarios eran brutales. ¡Qué vergüenza! Los viejos de ahora son unos manipuladores. Pobre familia, tener que lidiar con una suegra así. Me di cuenta de que Raquel había iniciado una campaña de difamación en redes sociales, contando solo su versión de la historia, pintándome como la villana de la situación. Esa noche, cuando llegué a casa, encontré mi puerta principal vandalizada. Habían escrito con pintura roja, ladrona en letras grandes. Los vecinos me miraban desde sus ventanas, algunos con curiosidad, otros con clara desaprobación. Me senté en mi sala, rodeada por el silencio de mi casa vacía, y por primera vez en semanas, lloré. Lloré por la familia que había perdido, por la memoria de Isabel que estaban manchando, por la vida tranquila que había tenido y que ahora estaba destrozada. Fue entonces cuando recordé algo que Isabel me había dicho en una de nuestras últimas conversaciones. Eugenia, cuando las cosas se pongan difíciles, recuerda que tú eres más fuerte de lo que crees. Y recuerda que la verdad siempre sale a la luz. Me levanté y fui a mi habitación, donde guardaba en una caja de seguridad algo que había estado esperando el momento adecuado para usar. Era una grabación que Isabel había hecho pocas semanas antes de morir, explicando exactamente por qué había decidido dejarme sus propiedades. También tenía los informes médicos completos del doctor García, que claramente establecían que Isabel estaba en plenas facultades mentales hasta el final de su vida. Pero lo más importante era algo que nadie sabía que tenía: grabaciones de audio de las últimas visitas de Raquel y Tomás a Isabel, donde quedaba claro que su único interés era la herencia. Me di cuenta de que Isabel había sido más sabia de lo que yo pensaba. Ella había previsto esta batalla y me había dado todas las armas necesarias para ganarla. Era hora de contraatacar. A la mañana siguiente, me levanté con una determinación que no había sentido en años. Las lágrimas de la noche anterior habían sido las últimas que derramaría por esta familia ingrata. Era hora de que conocieran a la verdadera Eugenia, la mujer que había luchado sola durante décadas y que no se iba a dejar aplastar por un grupo de avariciosos. Mi primera llamada fue al doctor Ramiro. Doctor,
Necesito que cite a una reunión urgente a toda la familia. Dígales que tengo una propuesta de acuerdo que podría resolver todo este asunto sin necesidad de ir a juicio. ¿Está segura, señora Eugenia?, me preguntó con preocupación. Después de todo lo que han hecho, ¿realmente quiere negociar con ellos? Oh, voy a negociar, respondí con una sonrisa que él no podía ver, pero no de la manera que ellos esperan. La reunión se programó para el viernes por la tarde en el bufete del doctor Ramiro. Cuando llegué, ya estaban todos ahí. Tomás con su aire de suficiencia, Raquel con esa sonrisa triunfante que creía que había ganado, Claudia y Leticia mirándome como si fuera una criminal derrotada. Bueno, Eugenia, dijo Raquel antes de que pudiera siquiera sentarme, me alegra ver que finalmente has entrado en razón. Sabía que tarde o temprano te darías cuenta de que no puedes ganar esta batalla. ¿Ganar qué batalla?, pregunté, fingiendo confusión mientras me acomodaba en mi silla. Yo pensé que veníamos a buscar una solución pacífica para toda la familia. Tomás se aclaró la garganta. Mamá, apreciamos que hayas decidido ser razonable. Sabemos que todo esto ha sido difícil para todos. Muy difícil, coincidió Claudia. Especialmente después de todo el escándalo público. La gente está hablando mucho sobre la situación. Ah, sí, dije con aparente pesar. Las redes sociales pueden ser muy crueles. De hecho, he visto algunas publicaciones bastante desagradables sobre mí. Raquel no pudo ocultar su satisfacción. Bueno, la verdad siempre sale a la luz, ¿no? La gente tiene derecho a saber qué tipo de persona eres realmente. Tienes razón, Raquel, respondí, abriendo mi bolso. La verdad siempre sale a la luz. Por eso traje algunas cosas que creo que les van a interesar. Saqué una grabadora pequeña y la puse sobre la mesa. Esta es una grabación que Isabel hizo 3 semanas antes de morir. Quería documentar exactamente por qué había tomado las decisiones que tomó respecto a su testamento. El rostro de todos cambió inmediatamente. No puedes presentar eso como evidencia, dijo Leticia nerviosamente. No estaba certificada por un notario. En realidad, intervino el doctor Ramiro, en casos de disputas testamentarias, las declaraciones grabadas del testador son perfectamente admisibles, especialmente cuando están acompañadas de evidencia médica que confirma su estado mental. Presioné el botón de reproducir. La voz clara y firme de Isabel llenó la habitación. Mi nombre es Isabel Martínez de Rodríguez, y estoy grabando esto el 15 de octubre de 2024, en pleno uso de mis facultades mentales. Quiero que quede constancia de por qué he decidido dejar mis principales propiedades a Eugenia Martínez, mi nuera política. Los rostros alrededor de la mesa se pusieron cada vez más pálidos mientras Isabel continuaba. Durante los últimos 2 años de mi vida, solo una persona ha estado conmigo incondicionalmente, Eugenia. Mientras mi familia de sangre solo aparecía para preguntar sobre el testamento o para pedirme dinero, Eugenia me cuidó, me acompañó, y me demostró lo que significa el amor verdadero. Raquel intentó interrumpir. Esa grabación podría ser falsa, editada. Silencio, ordenó el doctor Ramiro. Déjenla terminar. La voz de Isabel continuó, cada palabra como una daga en el corazón de mis atacantes. He sido testigo de cómo Raquel, la esposa de mi nieto, ha tratado de alejar a Eugenia de la familia. He escuchado sus comentarios despectivos, he visto su falta de respeto, y he observado cómo ha manipulado a Tomás para que vea a su propia madre como una carga. Tomás se puso de pie abruptamente. Esto es mentira. Yo nunca. Siéntate, Tomás, le dije con firmeza, porque aún no he terminado. Saqué otro dispositivo de grabación. Esta es una conversación que ustedes tuvieron en casa de Isabel el mes antes de que muriera. Isabel me pidió que instalara un sistema de seguridad en su casa porque se sentía vulnerable. El sistema incluía grabación de audio. Presioné el botón y de inmediato se escuchó la voz de Raquel. Abuela, sé que está cansada y que todo esto de las medicinas y los médicos es muy complicado. Por eso Tomás y yo pensamos que tal vez sería bueno que nos diera poder legal para manejar sus finanzas. Solo para facilitarle las cosas. Luego se escuchó la voz débil pero decidida de Isabel. Raquel, mis finanzas están perfectamente manejadas, gracias. Pero abuela, insistía la voz de Tomás, usted ya no está en edad de preocuparse por estas cosas. Deje que nosotros nos encarguemos. Lo que ustedes quieren,
respondió Isabel con una claridad que desmentía cualquier acusación de demencia, es control sobre mi dinero. Y eso no va a suceder. El silencio en la oficina era sepulcral. Raquel había perdido todo el color de su rostro, y Tomás me miraba como si me estuviera viendo por primera vez. Pero esperen, dije con una sonrisa. Hay más. Saqué una tercera grabación. Esta es de la última visita que me hicieron en casa, cuando vinieron a negociar conmigo. La voz de Claudia llenó la habitación. Tenemos médicos que testificarán que Isabel no estaba en condiciones de tomar decisiones financieras importantes. Seguida inmediatamente por la voz de Leticia, y tenemos testigos que declararán que tú ejerciste influencia indebida sobre mi hermana. ¿Médicos que nunca atendieron a Isabel?, pregunté, pausando la grabación. Testigos que van a mentir bajo juramento. El doctor Ramiro se aclaró la garganta. Señora Claudia, señora Leticia, ¿están ustedes conscientes de que conspirar para presentar testimonio falso es un delito penal? Claudia comenzó a balbucear. Nosotros nunca. Eso fue sacado de contexto. ¿Contexto?, interrumpí, sacando una carpeta gruesa. Hablemos de contexto. Aquí tengo los reportes médicos completos del doctor García, el médico que atendió a Isabel durante sus últimos 5 años. Cada visita, cada examen, cada evaluación mental. Abrí la carpeta y comencé a leer. Examen del 20 de septiembre de 2024, paciente en pleno uso de sus facultades mentales. Memoria excelente, capacidad de razonamiento intacta, completamente competente para tomar decisiones sobre su patrimonio y bienestar. Continué leyendo. Examen del 15 de octubre de 2024, paciente mantiene claridad mental excepcional para su edad. No presenta signos de demencia, deterioro cognitivo, o cualquier condición que afecte su capacidad de juicio. Raquel trató una última maniobra desesperada. Esos médicos podrían estar mintiendo también. Tú podrías haberlos pagado. ¿Te refieres al doctor García?, pregunté con una sonrisa. ¿El mismo doctor que ha atendido a tu familia durante 20 años? ¿El que atendió el parto de tus hijos? ¿Realmente quieres acusarlo de fraude médico? Finalmente saqué el arma definitiva. Mi teléfono. Y por último, pero no menos importante, tengo aquí las capturas de pantalla de todas sus publicaciones en redes sociales, de todos los mensajes del chat grupal, y de todos los comentarios difamatorios que han hecho sobre mí. Mostré la pantalla. ¿Sabían que la difamación en redes sociales también es un delito? Especialmente cuando se puede probar que las acusaciones son falsas y que fueron hechas con malicia. El doctor Ramiro tomó la palabra. Señores, después de escuchar toda esta evidencia, mi recomendación legal es que retiren inmediatamente todas las demandas y que ofrezcan una disculpa pública para mitigar los daños por difamación. Disculpa pública, gritó Raquel. Jamás. Muy bien, respondí, guardando todas mis evidencias. Entonces nos vemos en el tribunal. Doctor Ramiro, por favor proceda con las contrademandas por difamación, conspiración para cometer fraude, y cualquier otro cargo que considere apropiado. Me levanté para irme, pero antes de llegar a la puerta, me volteé una última vez. Ah, y una cosa más. Como propietaria mayoritaria de Importaciones Martínez, he decidido hacer algunos cambios en la estructura de la empresa. Tomás, tu carta de despido estará lista el lunes. El silencio que siguió fue la música más dulce que había escuchado en meses. Han pasado 6 meses desde aquella tarde en el bufete del doctor Ramiro, y mi vida ha cambiado de maneras que nunca imaginé posibles. Mientras escribo estas líneas, estoy sentada en el jardín de mi nueva casa, una hermosa propiedad que compré en las afueras de la ciudad, donde el silencio solo se rompe por el canto de los pájaros y el susurro del viento entre los árboles. La batalla legal terminó más rápido de lo que esperaba. Enfrentados con la abrumadora evidencia que había presentado, Tomás y Raquel retiraron todas las demandas 3 semanas después de nuestra reunión. Las contrademandas por difamación resultaron en una compensación económica significativa, pero más importante aún, en una disculpa pública que se publicó en todos los medios donde habían difundido sus mentiras. El restaurante La Pérgola está floreciendo más que nunca. Decidí convertirlo en algo más que un simple negocio. Ahora es un lugar donde las familias verdaderamente se reúnen a celebrar el amor y el respeto mutuo. Implementé un programa especial donde los adultos mayores comen gratis los domingos, acompañados por sus familias. Es mi manera de honrar la memoria de Isabel y de crear los momentos familiares que yo perdí. Javier ahora es el gerente general,
y juntos hemos expandido el negocio a 3 ubicaciones más en la ciudad. Cada restaurante lleva el nombre de una virtud que Isabel me enseñó: la dignidad, el respeto y la lealtad. Los empleados saben que trabajar para mí significa formar parte de una familia donde cada persona es valorada por quien es, no por lo que tiene. La empresa Importaciones Martínez fue una decisión más compleja. Después de despedir a Tomás, pude ver los verdaderos números del negocio. Durante años, él había estado desviando fondos para mantener el estilo de vida lujoso que Raquel exigía. La empresa estaba prácticamente en bancarrota. Tuve que venderla para salvar los empleos de las 200 personas que trabajaban ahí, pero me aseguré de que cada trabajador recibiera una compensación justa y ayuda para encontrar nuevos empleos. Con respecto a mi familia, bueno, esa es la parte más dolorosa y a la vez más liberadora de toda esta historia. Tomás intentó contactarme varias veces durante los primeros meses. Sus mensajes pasaron de la rabia: "Me has arruinado la vida", a la súplica: "Mamá, por favor, necesitamos hablar", hasta llegar a intentos desesperados de manipulación emocional: "Los niños te extrañan, preguntan por ti constantemente". Durante semanas luché con la tentación de responder, de darle una oportunidad más, de creer que tal vez había aprendido algo de todo lo que había pasado. Pero entonces recordaba las grabaciones, las conversaciones que habían tenido a mis espaldas, la facilidad con la que me habían descartado cuando pensaron que no tenía nada que ofrecerles. El momento decisivo llegó cuando mi nieta, ahora de 11 años, apareció en mi puerta una tarde lluviosa. Había caminado casi 2 kilómetros desde su casa hasta la mía, empapada y llorando. "Abuela", me dijo entre sollozos, "papá y mamá no me dejan verte. Dicen que eres una mala persona, pero yo sé que eso no es verdad. Yo te extraño mucho". En ese momento, se me partió el corazón. No por mí, sino por esa niña inocente que estaba siendo usada como peón en un juego de adultos. La sequé, le preparé chocolate caliente, y tuvimos una conversación que recordaré por el resto de mi vida. "Abuela", me preguntó con esa honestidad brutal que solo tienen los niños, "¿por qué papá dice que les robaste dinero a la familia?". "¿Tú qué crees, mi amor?", le pregunté, sentándola en mis piernas como hacía cuando era más pequeña. "Yo creo que papá está enojado porque pensaba que ibas a darle dinero y no lo hiciste", respondió con una sabiduría que me sorprendió. "Pero abuela, tú nunca nos prometiste nada. Solo nos dabas amor". Esas palabras simples de una niña de 11 años encerraban más verdad que todas las acusaciones y justificaciones de los adultos. Llamé a Tomás para decirle que su hija estaba conmigo, y la conversación que siguió fue definitiva. "Mamá", me gritó por teléfono, "no puedes secuestrar a mi hija solo porque estás resentida con nosotros". "¿Secuestrarla?", respondí con una calma que me sorprendió. "Tu hija caminó hasta aquí porque se siente abandonada emocionalmente en su propia casa. Tal vez deberías preguntarte por qué". "No me vengas con esos sermones. Tú destruiste esta familia con tus mentiras y manipulaciones". En ese momento entendí que Tomás nunca iba a cambiar. Para él, yo siempre sería la culpable de no haber sido la madre rica que él esperaba, de no haber facilitado su vida con dinero, de haber tenido la audacia de exigir respeto antes de revelar mi situación económica. "Tomás", le dije con una tristeza profunda, "yo no destruí esta familia. Simplemente revelé quiénes eran realmente ustedes cuando pensaron que yo no tenía poder para defenderme". Esa fue la última conversación que tuvimos. Claudia y Leticia intentaron una reconciliación a medias algunos meses después, probablemente motivadas por el hecho de que ahora sabían que yo tenía recursos considerables. Aparecieron en mi puerta con flores y sonrisas falsas, hablando de malentendidos y la importancia de la familia. Las escuché en silencio durante 10 minutos, y luego les dije: si realmente creyeran en la importancia de la familia, habrían defendido a Isabel cuando Raquel la insultaba. Si realmente les importaran los malentendidos, habrían verificado las acusaciones antes de repetirlas. No estoy interesada en una reconciliación basada en mi situación económica. Raquel, por su parte, nunca intentó contactarme directamente. Sin embargo, me enteré por conocidos mutuos que el divorcio con Tomás ya está en proceso. Al parecer, cuando el dinero se acabó, el amor también desapareció. ¡Qué sorpresa! Pero no todo ha sido pérdida y tristeza. He descubierto una familia nueva, una que elegí en lugar de simplemente heredar. Los empleados del restaurante se han convertido en mis hijos del corazón. Javier, que perdió a su madre hace 2 años,
Me ve como una figura materna. María, la chef principal, me trae platos nuevos para que pruebe como si fuera su abuela favorita. Los meseros me cuentan sus problemas amorosos y me piden consejos como si hubiera sido parte de sus vidas durante años. También he conectado con otras mujeres de mi edad que han pasado por experiencias similares. Formamos un grupo informal que se reúne todos los miércoles en el restaurante. Nos llamamos a nosotras mismas las sobrevivientes, y compartimos historias, risas, y esa sabiduría que solo viene con haber vivido lo suficiente para reconocer el valor real de las cosas. Una de ellas, Esperanza, me dijo algo que se ha convertido en mi mantra: Eugenia, el verdadero regalo de envejecer no es la sabiduría que ganamos, sino la libertad de dejar de tolerar lo que no nos sirve. Mi casa nueva es pequeña, pero perfecta para mí. Tengo un jardín donde cultivo las flores que Isabel amaba, una biblioteca donde leo todos los libros que nunca tuve tiempo de leer cuando estaba criando a Tomás, y una cocina donde experimento con recetas que luego llevo al restaurante. Los fines de semana, mi casa se llena de risas y conversaciones. Los empleados jóvenes del restaurante vienen a almorzar, las señoras del grupo traen a sus nietos, y yo cocino para todos como la abuela que elegí ser en lugar de la que me rechazaron. Hace 2 semanas, mi nieta volvió a visitarme. Esta vez vino acompañada de su hermano menor, y me contaron que habían estado ahorrando dinero de su mesada para poder tomar un taxi hasta mi casa sin que sus padres se enteraran. Abuela, me dijo mi nieta, ahora de 12 años y más madura de lo que debería, cuando sea grande, quiero ser como tú, fuerte e independiente. ¿Y qué significa eso para ti, mi amor?, le pregunté. Significa no necesitar que nadie me mantenga, pero también no dejar que nadie me trate mal solo porque piensan que no tengo poder para defenderme. En ese momento supe que todo había valido la pena. Si mi experiencia sirve para que esa niña crezca entendiendo su valor y exigiendo respeto, entonces todas las batallas fueron necesarias. Ahora, mientras el sol se pone en mi jardín y preparo la cena para las visitas que llegarán en 1 hora, reflexiono sobre todo lo que he aprendido. Durante años creí que el amor familiar era incondicional, que la sangre creaba lazos imposibles de romper, que el sacrificio personal era la manera correcta de demostrar amor. Ahora entiendo que el verdadero amor se demuestra con respeto, que la familia real es la que eliges tanto como la que heredas, y que sacrificarse no significa desaparecerse. Isabel me enseñó que el dinero es una herramienta, no un fin. Pero yo he aprendido algo aún más importante: la dignidad no tiene precio, y nunca es demasiado tarde para exigir el respeto que mereces. A todas las mujeres que están leyendo esto, que tal vez se reconocen en mi historia, que tal vez han sido descartadas, subestimadas, o tratadas como cargas por quienes deberían amarlas, les digo esto: ustedes valen más de lo que cualquier persona les ha hecho creer. Su edad es sabiduría, no debilidad. Su necesidad de amor no las hace manipuladoras. Su derecho a ser respetadas no está sujeto a negociación. Y recuerden, a veces, la mayor herencia que podemos dejar, o recibir, no es dinero o propiedades. Es la valentía de ser fieles a nosotras mismas, sin importar quién más decida quedarse o irse en el camino. La verdadera riqueza no está en lo que tenemos, sino en saber quiénes somos y en negarnos a permitir que otros definan nuestro valor. Esa es la lección más valiosa que Isabel me dejó, y es la que espero transmitir a cada mujer que se sienta invisible o descartada. Nunca es demasiado tarde para reclamar tu lugar en el mundo.